Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y Buen día. Seguimos caminando esta novena de Pentecostés, con esa conciencia de que el Espíritu vive en nosotros, pero también el mismo Espíritu nos invita a suplicarlo, a llamarlo, a invocarlo, a abrirnos a esa presencia. Por eso este rato lo vivimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que ese Espíritu nos permita escuchar con oído atento la palabra de Dios. El texto es de la carta a los Romanos, del capítulo 8, versículos 14 y 15. Dice así San Pablo: todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este capítulo 8 de la carta a los Romanos es muy intenso, muy intenso. Tiene que ver justamente con este juego que tiene Pablo de oponer carne y espíritu, pero le permite decir cosas muy intensas, ¿no? Como esto. Habla de la versión del Espíritu, el plan de salvación, hay un himno bellísimo al amor de Dios, pero estos dos versículos son determinantes, porque justamente colocan al Espíritu en la base de esta vida nueva. Evidentemente sabemos que Dios, Trinidad, actúa, diríamos, conjuntamente, ¿no? El Hijo da la vida para darnos vida, pero es el Espíritu el que se nos comunica justamente para participarnos esa vida, para deificarnos, para dignificarnos, para transformarnos, ¿no? Podríamos colocar como dato importante: son conducidos por el Espíritu. Conducidos, dejarse conducir. Pablo va a repetir también esto en la carta a los Gálatas. Si estamos animados por el Espíritu, dejémonos conducir por Él, dice en el capítulo 5. Es decir, muestra cómo la presencia del Espíritu en sí mismo recrea, pero además es aquel que nos va como moviendo a pensar, decidir, actuar, a vivir como hijos, es decir, partícipes de esta vida nueva que nos alcanzó Jesús el Hijo. Todos los que somos conducidos por el Espíritu somos hijos de Dios. Una categoría clave. Seguimos siendo criaturas, seguimos siendo seres creados,
pero somos hijos. El corazón de la existencia cristiana es ser hijos, ¿no? Y esto se da de tal manera que supera el temor, porque hay amor. Juan en la primera carta va a decir, donde hay temor no hay amor. Y nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El papá de Jesús es el nuestro. Pablo, podríamos decir, respeta el término en sí mismo Abba, que también se va a respetar en el Evangelio. Es como si dijésemos, la Escritura deliberadamente quiere dejar esa expresión para mostrar la cordialidad, la intimidad, la filiación, la cercanía. La que usa Jesús, la usamos nosotros. La que usa el Hijo, la usamos nosotros. Por eso, que esta palabra que podemos releer, ¿no? Permanentemente nos haga preguntar hasta dónde estamos convencidos de esta vida nueva. A veces lo cristiano parece ser un cúmulo de formas externas, pero no siempre parte de la conciencia de lo que somos para desarrollar lo que somos. Y en esto viene bien lo de Francisco. Estamos ya en el 7º día de la novena, 6º don. El primer día fue el don del Espíritu en sí mismo, ¿no? Después el último será el don del Espíritu en la Iglesia. Este 6º don, el don de la piedad. Y algunas frases que nos tira Francisco en una de sus catequesis, ¿no? Dice, hoy queremos detenernos en un don del Espíritu Santo que muchas veces se entiende de manera superficial. Francisco tiene un poco esta pedagogía, ¿no? A veces remarca un aspecto negativo, no del don, sino del modo de comprenderlo, ¿no? Habla de tentaciones, habla de errores, más de una vez, ayer lo veíamos mucho, ¿no? Por eso no lo quiere identificar como una cuestión meramente de tener piedad hacia otros, ¿no? Entonces empieza a desentrañar. No es una imposición, es un vínculo que viene desde dentro. Se trata, entendido como don, se trata de una relación vivida con el corazón. Es nuestra amistad con Dios, que nos dona Jesús, una amistad que cambia nuestra vida y nos llena de entusiasmo y de alegría. En el fondo, viene hablando de la pertenencia a Dios y del vínculo profundo con Él. Nuestra pertenencia a Dios. Acá se fundamenta este don de la piedad. No es tener conmiseración con otro, eso vendrá por otro lado. El don del Espíritu, el don de la piedad tiene que ver con esto, el modo de pertenencia y vinculación con Dios. Por lo tanto, piedad es sinónimo de auténtico espíritu religioso, de confianza filial en Dios, de esa capacidad de dirigirnos a Él con amor y sencillez, que es propia de las personas humildes de corazón. Yo he hecho algunos cortes, ¿no? Acá también hace una crítica a cierto espíritu religioso, pero superficial, ¿no? Cierto pietismo. No, muy linda esta expresión. Es sinónimo de auténtico espíritu religioso. Es decir, una verdadera actitud de encuentro con el Señor. Me religa con Él. Hay comunicación, hay comunión con Él. Confianza filial, confianza de hijo, que después me lleva al abandono, me lleva a la disposición, me lleva a la total entrega. Capacidad de dirigirnos a Él con amor y sencillez, que es propio de las personas humildes de corazón. Acá vendría bien recordar del Evangelio de Mateo en el capítulo 11, ¿no? Cuando Jesús explota de alegría y le brota una oración así, instintiva casi, de alabanza al Padre porque ocultó a los sabios y prudentes para revelar a los pequeños, a los humildes de corazón. Humilde de corazón es aquel que justamente
valora quién es, pero sabe de su precariedad, pero sobre todo descubre que Dios es infinitamente más grande. Y lo disfruta. No se siente ni humillado ni herido, al contrario. Se pone delante de Él con esa actitud de confianza, no de sumisión tonta, sino de confianza, que lleva al abandono. Por eso nos apropiamos del Evangelio de Jesús. Y esto reclama el don del Espíritu de la piedad, para esa confianza filial. Termino con esto. El don de piedad significa ser verdaderamente capaces de gozar con quien experimenta alegría, llorar con quien llora, estar cerca de quien está solo o angustiado, corregir a quien está en el error, consolar a quien está afligido, acoger y socorrer a quien pasa necesidad. Porque hay una estrecha vinculación entre el don de la piedad y la mansedumbre. El don de piedad que nos da el Espíritu nos hace apacibles, serenos, pacientes, en paz con Dios, al servicio de los demás con mansedumbre. Pareciera contradecir lo anterior. Piedad no es conmiseración, como una especie de lamento. Piedad es esta confianza que me permite abandonarme, me genera un espíritu de mansedumbre y me hace capaz, sí, de una verdadera caridad para con el otro. Pero el movimiento es muy diferente. Por eso vamos a pedirle a este Papa Dios, a través de esa oración que me encanta insistir, es palabra de Dios, está en el capítulo 6 de Mateo. Gira en torno a estas dos primeras palabras, Padre Nuestro, porque el reino es un proyecto filial y fraterno, un proyecto de filiación y fraternidad, un proyecto de hijos y hermanos. El reino de Dios en el fondo consiste en esto. Y esta es la voluntad de Dios. Por eso a través de esta plegaria le pedimos a Jesús que nos siga dando ese espíritu y que ese espíritu nos regale este don de piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nos des, nos regales, nos concedas este don de piedad para, desde el corazón del Hijo, vincularnos con el Padre, confiar, abrirnos, entregarnos, aprender a vivir realmente como hijos. Que María, aquella criatura bellísima que supo escuchar, que se supo vincular, que supo acoger la palabra y que permitió que el Espíritu la fecundara, que ella nos conceda esta capacidad de una profundísima confianza. Confiar no es no hago nada, confiar es sé que Él lo puede todo y yo pongo todo de mi parte. Y terminamos, como siempre, con esta súplica a través del canto al Espíritu y nos encontramos mañana. Lejos al enemigo rechazar, tu paz danos pronto sin tardar, y siendo tú nuestro buen guía y conductor, evitemos así toda forma de mal. Soledad.